Tutieu envía un saludo cariñoso a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Después de tantos años luchando en la ciudad, Uri decidió dejarlo todo para regresar a su pueblo y empezar de nuevo. Solo anhela una vida sencilla y tranquila junto a Tutieu, la mujer a la que ama con todo su corazón. Pero justo cuando esa felicidad tan simple parecía estar al alcance de sus manos, un muro impenetrable se interpuso en su camino. La señora Lan, madre de Tutieu, se opone con firmeza. Ella prohíbe tajantemente que Uri esté al lado de su hija. Frente a esa dura prohibición, Uri tendrá el valor de luchar hasta el final para proteger su amor, o aceptará rendirse dejando a Tutieu atrapada bajo el estricto control de su madre. Amigos, estén muy atentos y no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque las próximas escenas serán aún más emocionantes. Después de tantos años de lucha soportando heridas y pérdidas en la ciudad, Uri decidió soltarlo todo y marcharse junto a Tutieu a un pueblo tranquilo. Allí no había ruido de coches, ni presiones, ni engaños. Solo campos infinitos, el canto de los pájaros al amanecer, y una pequeña casa acogedora donde ambos podían empezar de nuevo. Se sentaron juntos bajo el rojo intenso del atardecer, abrazándose como si temieran que esa frágil felicidad pudiera desvanecerse en un instante. Todo el dolor, todos los recuerdos tristes parecían deshacerse en aquel momento, dejando solo la paz en los brazos del amor. Pero justo cuando el corazón estaba lleno de dicha, Tutieu levantó la mirada hacia Uri y con la voz entrecortada dijo: «Uri, voy a visitar a mamá. Quiero que entienda, quiero que deje atrás lo que pasó con tu familia». En ese instante la sonrisa de Uri desapareció. En sus ojos brilló un destello de dolor, porque sabía que hablar del pasado era hablar de heridas que nunca cicatrizaron. La señora Lan, madre de Tutieu, llevaba años guardando odio y resentimiento hacia la familia de Uri. Para ella, Uri no era solo un muchacho, sino la sombra de culpas antiguas, de pérdidas imposibles de olvidar. El camino que tenían delante Uri y Tutieu nunca fue sencillo. De un lado el amor y el deseo de una vida simple y feliz. Del otro, la prohibición, el prejuicio y el rencor de una madre. ¿Tendrá Tutieu el valor de enfrentarlo y elegir entre el amor y su familia? ¿Tendrá Uri la fuerza suficiente para superar esa barrera o volverá a perderlo todo justo cuando la felicidad parecía al alcance de su mano? Un amor en el campo que parecía sereno, pero que esconde una tragedia del pasado aún sin cerrar. Y surge la pregunta que corta la respiración. ¿La felicidad que Uri y Tutieu sostienen en sus manos es el inicio de una bella historia? ¿O solo un sueño fugaz a punto de romperse? La escena se abre en una habitación conocida de la ciudad. Cuando Tutieu entra, la señora Lan se queda inmóvil por un instante, sus ojos se humedecen, pero enseguida se endurecen en frialdad. Madre e hija se sientan separadas apenas por unos pasos, pero con un abismo imposible de llenar. Al principio la conversación fue suave, solo preguntas de cortesía. Pero en cuanto Tutieu mencionó el nombre de Uri, el ambiente cambió por completo. Los ojos de la señora Lan se oscurecieron y con voz cortante, cada palabra como un cuchillo en el corazón, dijo: «Tutieu, nunca vuelvas a mencionar ese nombre delante de mí. Jamás en esta vida perdonaré a su familia. Tienes que entenderlo. Me arrebataron demasiado ya». Tutieu apretó con fuerza sus manos, su voz temblaba pero sonaba firme. «Mamá, Uri no tiene la culpa. Él solo quiere una vida en paz. Te lo ruego. Dale una oportunidad a su familia y dánosla también a nosotros.
Pero aquella súplica solo encendió aún más la furia de la señora Lan. Golpeó con fuerza la mesa, su voz dura retumbó en toda la habitación. Jamás. Si sigues al lado de ese Uri, olvídate de volver a esta casa. Tienes que dejarlo. Y vivir aquí conmigo. Tu Tieu, con la voz quebrada y los ojos enrojecidos, aún así no asintió. La señora Lan miró a su hija con la ira y la desesperación desbordándose. Finalmente se giró con frialdad sin querer verla más. Basta, vete a casa. No quiero seguir hablando contigo. Si has decidido elegirlo a él, entonces considérame como si ya no tuvieras madre. En ese instante, el corazón de tu Tieu se desgarró. Se levantó en silencio, cada paso pesado, lleno de dolor y conflicto. La puerta se cerró a sus espaldas, dejando a la señora Lan sola en la habitación, con los ojos llenos de lágrimas, pero aferrada obstinadamente a su resentimiento. Y queda en el aire la pregunta que deja a todos sin aliento. ¿Elegirá tu Tieu el amor o la familia? ¿Podrá Uri derribar el muro de odio que la señora Lan ha levantado? Durante la jornada laboral, Ling se acercó hábilmente a la señora Anguía con una voz mitad reproche, mitad fingida preocupación. Tía, últimamente he visto que la hermana Trang evita el trabajo, mientras las tareas siguen acumulándose sin terminar. La señora Anguía frunció el ceño, su mirada severa se posó en Trang justo en el momento en que entraba en la sala. El ambiente se volvió denso de golpe. Su voz sonó firme. Trang, estos días te he visto bastante libre, así que si Lin tiene trabajo pendiente, ayúdala tú. De inmediato la comisura de los labios de Lin se curvó en una sonrisa triunfante. Sus ojos se clavaron en Trang con desafío y desprecio. Pero apenas la señora Anguía salió de la oficina, la verdad salió a la luz. Lin se dejó caer en la silla, sacó el teléfono y comenzó a navegar sin preocupación, mientras Trang se hundía en la montaña de documentos. Trang aguantó en silencio, ocupándose tanto de sus propias tareas como de las que Lin dejaba de lado. El ruido de las hojas al pasar los números interminables hacían que su mente se tensara. El sudor corría por su rostro y sus manos temblaban de cansancio y rabia. Hasta que no pudo más, lanzó con fuerza el bolígrafo sobre la mesa y con la voz tensa llena de indignación estalló. Lin, este trabajo es tuyo. Tienes que hacerlo tú misma. Yo no soy alguien a quien puedas mandar siempre así. Lin levantó la cabeza con los ojos encendidos de furia y una voz hiriente como sal en una herida. ¿Y quién te crees que eres para alzar la voz aquí? En esta empresa la señora Anguía confía en mí, no en ti. Si te molesta tanto, ahí está la puerta. Adelante, vete. El ambiente estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Los empleados alrededor fingían estar concentrados en su trabajo, pero sus miradas se deslizaban de reojo con el corazón latiendo fuerte, como si presenciaran una bomba de tiempo a punto de estallar. Trang mordió con fuerza sus labios, los ojos enrojecidos, lágrimas brillando, pero en ellos surgió una chispa de determinación. Golpeó con fuerza el montón de documentos sobre la mesa. El estruendo hizo que todos se estremecieran. Su voz salió entrecortada pero firme. Está bien, me iré. Pero Lin, no pienses que podrás esconderte para siempre. La verdad saldrá a la luz, y ese día serás tú quien pague el precio. Dicho esto, Trang se giró y salió. Su silueta temblorosa pero fuerte se alejaba mientras los tacones resonaban en el pasillo como golpes pesados que sacudían el ambiente de toda la oficina. Lin permaneció sentada con una sonrisa triunfante en los labios, pero cuando los murmullos empezaron a propagarse en la sala, sus ojos titubearon. En el fondo de su mirada brilló la inquietud. Si Trang realmente regresa, ¿cómo me las arreglaré? Y ahí nace la gran incógnita para el espectador. ¿Desaparecerá Trang para siempre en la impotencia o volverá más fuerte para desenmascarar a Lin? ¿Y la señora Anguía seguirá confiando en la persona equivocada?
Una mañana clara, cuando la niebla aún cubría las montañas, Uri decidió cargar su viejo cesto de bambú y adentrarse en el bosque por el sendero para buscar brotes tiernos de bambú. Sus pasos eran firmes pero ligeros, mientras los pájaros del bosque cantaban alegremente como despidiéndolo. En lo profundo del bosque se agachó y fue cortando uno a uno los tiernos brotes verdes. Justo en ese momento, desde un charco cristalino al pie de un árbol, se escuchó repetidamente el sonido croak, croak. Uri, curioso, se acercó y sus ojos brillaron al descubrir decenas de ranas gorditas reunidas. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a atraparlas y en pocos minutos, su cesta estaba llena rebosante de brotes frescos y ranas vivas. De regreso, al pasar frente a la casa de un vecino, este lo miró sorprendido y exclamó: «Uri, esas ranas las vendes. Justo estoy buscando para preparar un banquete». Uri dudó un instante, pero luego asintió. Al poco, una parte de las ranas se convirtió en unas monedas. El hombre le dio una palmada en el hombro y entre risas añadió: «La próxima vez trae más, siempre habrá quien las compre». Uri sonrió abrazando la cesta que aún llevaba consigo, mientras en su interior pensaba en Tutieu. Al llegar a casa, rápidamente limpió las ranas y las preparó en un sabroso plato de ranas fritas con sal. El aroma de las especias se extendió por toda la pequeña cocina. En ese momento, Tutieu entró. Sus ojos se iluminaron al ver a Uri inclinado junto al fuego, ocupado en la cocina. Soltó una risa suave. «¿Y desde cuándo sabes hacer este plato?». Uri levantó la mirada y le devolvió una sonrisa cálida. «Solo quería que tuvieras una comida deliciosa, para que olvides todas las preocupaciones». Los dos se sentaron juntos a disfrutar de aquel plato sencillo pero lleno de calidez. Las risas suaves resonaban en la pequeña casa, mezclándose con el crujiente aroma del plato de ranas fritas con sal. Sin embargo, el espectador no puede evitar preguntarse: ¿es esto solo una comida sencilla y feliz? ¿O será justamente desde este instante de paz que la vida de Uri y Tutieu dará un giro inesperado, señor? Không khí căng như dây đàn, nhân viên xung quanh giả vờ cúi mặt làm việc nhưng anh mắt không động. Chiến ngủ chậm chạm cắn chặt môi, đôi mắt đỏ le nước mắt. Không, lúc anh mở một có mà. Anh vẫn bùng lên kia. Mà anh trở về rồi đó, bây giờ muốn không lưu cái này thì làm gì? Đọc trang nhắn Có lưu không? nghèo chưa đầy dứt khoát. Được tôi sẽ đi lên linh này, chỉ có thể chết. Đấu mãi sự thật rồi sẽ sáng tỏ. Và lúc đó chính trị sẽ phải trả giá rồi. Trang quay lưng bước ra ngoài, bóng dáng bước chạy tiếng ngót thầy rộn ràng khắp hành lang. Nhìn từng nhát cỏ nặng nề vào bầu không khí của công ty nên ngồi lặng, đôi môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Nhưng khi tiếng xì xào bắt đầu gian trong phòng, ánh mắt cô thoáng như dậy trong mắt nên luôn nỗi bất an. Nếu Trang thật quay lại thì sẽ khó đi làm đấy, và đó cũng chính là điều Trang sẽ biến mất. Hãy trở lại mạnh mẽ để lần đầu linh ta và nghĩa liệu có thể tiếp tục. Anh em một bữa cơm thật ngon để quên hết muộn phiền thôi. Sẽ mở ra một bước ngoặt mới đầy bất ngờ.